Mi amada familia, dale a todos, bendiciones para todos, nuestros hermanos y hermanas que están conectados a esta hora de estudio de los martes con Hayesot, los fundamentos de nuestra fe. Saludo muy especial para cada uno de ustedes. Les doy el pastor Isaías Carmona, del Ministerio de MS Shalom Internacional. Saludamos a también los hermanos que están conectados a través de otras plataformas de YouTube, de Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, donde te nos ha permitido llevar el mensaje de la Torah. Saludo muy especial también a mis hermanos que ya están conectados aquí en Zoom, en nuestra plataforma digital, nuestra sala virtual. Una excelente bendición para cada uno de ustedes de parte de nuestro Elohim. Espero hayan tenido un hermoso día. Bueno, estamos aquí para seguir estudiando y aprendiendo de la bendita Torah de nuestro Akadosh. Recuerden, familia, ayúdenos con las enseñanzas, compartir este mensaje, muy importante que nos ayuden, si ha sido de bendición para su vida. Por favor, ayúdenos a divulgar la Besorá, el mensaje del Evangelio. Muy bien, vamos a iniciar, proseguir con nuestras enseñanzas. El día de hoy cerramos el tema de la salvación. Creo que hemos visto ya 6 sesiones respecto a la salvación. Y ha sido interesante, ¿no? Cómo lo hemos venido trazando, los conceptos hebraicos y los Brihashá. Hemos estado en las últimas 2 semanas estudiando los conceptos bíblicos, culturales, conceptos de las palabras hebreas, griegas, etcétera. Todo eso es muy importante para entender el mensaje del Evangelio, sobre todo las cartas de Pablo. La semana pasada hablamos del concepto de la gracia en el contexto cultural. Estuvimos viendo, o vamos a cerrar con eso. Y vamos a ver un ejemplo el día de hoy. Vamos a ver un ejemplo que podemos nosotros tener claro en lo que hemos aprendido y estudiado. Recuerde, siempre las enseñanzas están grabadas, quedan grabadas en nuestra página de YouTube, en nuestra aplicación. De hecho, nuestra aplicación la puede descargar. Vaya a Google Play en Android, busque MS Shalom Internacional y usted puede descargar ahí nuestra aplicación y va a encontrar toda el material de enseñanza, las parashot, los audios, información de los ministerios, todo lo que usted necesita para su crecimiento espiritual. Amén. Así que, vamos a orar entonces, vamos a pedir al Eterno que sea Él guiándonos en este momento con la enseñanza. Voy a compartir ya mi pantalla. Esperemos que la podamos tener ahí lista. Ok. Esa es la última lámina que usé la semana pasada. Me voy a quedar ahí, para que esta va a ser la introducción en lo que vamos a seguir nosotros estudiando el día de hoy. A los hermanos que van a ver esta enseñanza en vivo, por diferido, esperamos sea de edificación para su vida. Vamos a orar en esta hora. Abacadosh, damos gracias en este momento tan especial por habernos prestado el tiempo, la vida, Señor, y la gracia de tener un día más, Padre, de poder despertar y agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Sabemos que no lo merecemos, sabemos que te fallamos, pero tú eres fiel, Señor. Hemos aprendido en las enseñanzas tu fidelidad y cómo tú quieres y requieres de nosotros la fidelidad a tus mandamientos, al pacto, al convenio que tú has hecho con tu pueblo. Te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas obrando en la vida de mis hermanos y hermanas, nuestros corazones, y que cada vez que escudriñemos tu palabra y entendamos todos sus conceptos, nuestra fe sea activa y nuestra fe sea, Señor, cada vez más cimentada en la obediencia, porque es lo que tú requieres, fidelidad y obediencia, Padre. Te exaltamos y bendecimos tu precioso nombre. Te agradecemos por tu amor, por tu bondad y por todo lo que has hecho hoy y lo que harás siempre. En nombre de Yeshua. Amén, amén, amén. Muy bien. Bendiciones para todos mis hermanos. Estamos entonces estudiando la gracia por medio de la fe. Hermosos testimonios, los mensajes, lo que hemos recibido a lo largo de estas semanas, como ahora yo creo que era más claro para nosotros el concepto de gracia bíblico, que es compatible con la gracia que el Eterno ha expresado en el mal llamado Antiguo Testamento, en el Tanaj, y que sabemos que es gracia y verdad, algo que el Padre expresa para nosotros y lo ha manifestado a través de Yeshua. La semana pasada estuvimos hablando de ese concepto y yo cerraba con esto, ¿no? Entendemos que gracia es un regalo, es un favor que hemos recibido de parte del Eterno. ¿Y cuál es ese regalo que nos ha dado? La salvación. Creo que con el concepto de gracia era muy importante traerlo a estudiar porque va de la mano del concepto de salvación. La salvación es dada para todos, no solamente para Israel. Ese fue el mensaje de Rab Shaul: judíos y gentiles, casa de Israel,
aquellos que se asimilaron, todos tienen ese acceso de volver al pacto, a los mandamientos, a través de quién, del Mesías Yeshua. Él nos ha expresado la gracia. Entendemos que cuando nosotros somos recíprocos con la gracia que hemos recibido, eso se expresa en confianza, lealtad y obediencia. Todos esos conceptos van de la mano. Entonces, Yeshua nos trae ese regalo. Ahora nosotros guardamos y obedecemos los mandamientos por ese regalo que nos ha dado, que es la vida eterna. En estos 3 versos que lo estuvimos viendo en las últimas semanas, Salmos 25:10 es muy hermoso, o sea, lo deja claro, ¿no? Todos los caminos de Adonai son misericordia y verdad. Gesed Bemet. A todos los que los guardamos, los observamos, los cumplimos y nos mantenemos fieles aquí al pacto y todos sus preceptos, todos sus mandamientos. Todo eso, como dice Juan 1:17, fue dado a través de la Torá, que fue Moshe que la introdujo Israel, pero la gracia y la verdad fueron reveladas a través de Yeshua Mashiach. Y eso vamos a ver el día de hoy, conectando con lo que hemos estudiado en las últimas porciones también de la Parashá, porque encaja muy bien en el mensaje de las últimas 2 Parashot y lo que seguimos estudiando de la salvación. Hemos entendido que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe en Yeshua. Este es un regalo de Elohim. 1 Timoteo 1:2, el Pablo hablando a Timoteo, genuino hijo. Interesante el término que usa, ¿no? Que es su hijo. ¿Por qué? Porque él lo instruyó. Él tenía el mismo sentir de Pablo de llevar ese mensaje, de traer las buenas nuevas de salvación. Y le dice que la fe, la gracia y la misericordia, todos los conceptos, Gen, Gesed, Emet y Shalom, de parte de Elohim Padre y de Mashiach Yeshua, Adón nuestro. Pablo no está usando esas expresiones solamente como un saludo cordial y usa esas palabras. Él lo hace en el sentido de lo que ya nosotros hemos estudiado y aprendido. Entonces, mis amados, dicho esto, vamos a nosotros a ver que cuando los judíos y gentiles acudían a escuchar a Pablo, recuerden que Pablo mucho tiempo, al principio de su ministerio, enseñó mucho en la sinagoga, se quedaba mucho tiempo enseñando Shabbat tras Shabbat acerca de Yeshua, acerca de que él era el Mesías y la misión que él hizo para rescatarnos a nosotros. Día y noche, Shabbat tras Shabbat, él enseñaba de la gracia del Eterno, de las maravillas de Yeshua y cómo Yeshua es el mediador entre el cielo y la tierra. Entendemos cómo Pablo muestra el mensaje de que la recepción, los dones dados, en este caso gratuitamente, que es la salvación, obliga a los receptores, a los que reciben el evangelio, el mensaje, a responder con la misma gracia. Por lo que muchos de los textos y exhortaciones del Brit Hadashah nos marcan y nos enseñan que tenemos que tener una respuesta agradecida a ese favor que hemos recibido del Eterno. ¿Y cuál es ese favor? La salvación. Interesante cómo Pablo a Timoteo, hemos visto Timoteo, es una palabra, o más bien su nombre de origen griego, que es Timotheos, que literalmente significa el que honra o ama a Dios. Es interesante. Sabemos que era padre griego, madre judía y compañero de Pablo, y entendemos que 1 y 2 Timoteo es muy claro el mensaje de la salvación, de la gracia, de la divinidad de Yeshua y todo lo que, las advertencias que nosotros tenemos que tener en cuenta de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Así que hoy más que nunca es importante entender el mensaje de la salvación, de la fe y la gracia y la emuná y la obediencia a los mandamientos y la justificación en Yeshua, por el tiempo tan difícil que estamos viviendo. Vamos a ver un ejemplo, mis amados, un poquito más atrás. En Lucas 7, vamos a ver de la gracia de Yeshua. En Lucas capítulo 7, esta historia yo creo que la hemos ya leído, visto, muy hermosa. Vemos, nos da un inicio, o más bien un ejemplo, de una relación de gracia muy claro. Aquí tenemos protagonistas, tenemos a Yeshua, tenemos centurión, tenemos unos ancianos y un siervo. Vamos a la lectura, acompáñenme conmigo
a Lucas 7:2. Para ir cerrando el concepto de gracia, que entendemos que hay una persona mayor que te otorga gracia, un favor, y tú tienes que ser recíproco con esa persona que te otorgó dicho favor. En Lucas 7:2 dice, y el esclavo de cierto centurión, sabemos que centurión es una persona de Roma, una persona que tiene autoridad en el ejército romano, a quien este estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. La semana pasada, ¿se acuerdan que yo cerré con el ejemplo de los esclavos? Y como esclavos la mayoría del tiempo trabajaban para su amo y no recibían mayores beneficios que el alimento y el techo. Pero aquí en esta historia es hermosa porque este esclavo del centurión, él lo quería mucho, él lo estimaba y estaba enfermo. Y a lo que dice la historia estaba a punto de morir. O sea, da a entender que esta persona no solamente era siervo o esclavo del centurión, sino tenía un estatus en su casa. No nos dice precisamente qué era. Puede ser el guardián de la casa, puede ser alguien subordinado que da órdenes a otro. No lo dice, pero lo que aquí se entiende es que era una persona muy querida y no solamente era un esclavo, sino se le amaba mucho. Y esto nos muestra eso que yo compartí la semana pasada, de que cuando Yeshua nos rescata de la ley del pecado y la muerte, Él nos ofreció esa gracia, nos amó, nos compró con su sangre y ahora Él nos ama y Él requiere de nosotros que nosotros le amemos de igual manera. Él nos muestra su amor, Él nos cuida, Él provee, Él nos exhorta, Él nos alienta, todo lo que el Mesías hace a través de su Ruaj. Pero nosotros tenemos que ser recíprocos con nuestro amo y ya saben, la palabra clave es obedecerle. Entonces este esclavo era muy querido y amado por este centurión. Dice, al oír acerca de Yeshua, envió a él a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera y sanara a su esclavo. Interesante, ancianos. Sabemos que los ancianos son personas de autoridad o personas, en este caso, importantes en un grupo. Dice, ellos se presentaron pues ante Yeshua y le rogaban insistentemente diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga. Interesante, que estamos viendo el ejemplo de patrocinio, de que este centurión había construido una sinagoga, una persona inclusive temerosa de Elohim, una persona que ayudó a los judíos a tener un lugar de estudio y adoración al Eterno. Entonces ellos vienen y le piden este favor a Yeshua. Miren cómo va a ser el acto de reciprocidad, es hermoso. Y yo creo que lo hemos leído, pero ya con el contexto de gracia, el contexto cultural, el contexto bíblico, va a tener más sentido. Dice, Yeshua fue con ellos, pero cuando ya no distaba mucho de la casa, el centurión envió unos amigos al decirle, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero di la palabra y sea sanado mi criado o mi siervo, porque aún yo que soy un hombre establecido bajo autoridad, tengo soldados bajo mi mando, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi esclavo hace esto y lo hace. Al oír estas cosas, Yeshua dice que se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel hallé una fe tan grande. Es un hermoso ejemplo. ¿Cómo que no había una fe tan grande? No había judíos creyentes en el Dios de Israel, sacerdotes, levitas, las sectas farisaicas, saduceicas y toda esa gente que formaba parte del pueblo. Pero él dice, una fe tan grande que no la ha visto en Israel. ¿A qué se refiere? A los que estaban allá en aquel tiempo en Judea. Dice, al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron al esclavo sano. Él sabía que Yeshua tenía autoridad. De hecho, sabemos que Yeshua, y voy a usar la expresión, se hizo famoso por los milagros. El sanador, el que restauraba, el que daba vista a los ciegos, el que hacía que los sordos oyeran, levantaba a los cojos. Y así, eso era el ministerio de Yeshua, el de la sanidad, la restauración. Y es hermosa esta historia porque conecta
a este acto recíproco, reitero, de gracia. Si vemos que el centurión, dando esta historia, es presentado como ese benefactor local. ¿Qué hacen los benefactores? Lo que estudiamos la semana pasada. Construían cosas, aportaban a la comunidad del pueblo. Y ya sabemos que él construyó una sinagoga ante la enfermedad mortal de un miembro de su familia, porque el siervo se consideraba ya miembro de su familia por el afecto que tenía por él. Fuera un amo que no le importara, pues se muere, compra otro. Y así literalmente era. No, él amaba tanto a este siervo que buscó a Yeshua para que lo sanara. Pero vienen estas personas y le empiezan a decir, haznos este favor porque él ha sido bueno con nosotros. Así vemos como este siervo pertenecía a esta familia de ese centurión. Y él sabía la reputación, el testimonio de Yeshua. Por lo tanto, entendía que Yeshua era ese intermediario entre Elohim y los hombres que podía traer un milagro a su vida. En este caso, sanar a su siervo. Vemos cómo él busca la ayuda de Yeshua, que sabe que tiene los recursos para hacer frente a esta necesidad. O sea, en la historia leemos que no va él mismo. ¿A quién envió? Sabemos que él era un gentil, un soldado romano. ¿Él envió a quién? A alguien que tenga conexión con Yeshua, a los ancianos. ¿Y por qué los ancianos? Porque los ancianos sabemos que para ellos les convenía ir como intermediarios con Yeshua porque ellos habían recibido un favor de este centurión, que es la sinagoga. Entonces imagínense, ellos encantados de ir con Yeshua y decirle, ¿sabes qué? Bueno, con gusto vamos. Vamos a hacerle un buen servicio porque él nos ha hecho ya un favor. Y ahora nos corresponde a nosotros ser recíprocos con él por habernos dado nuestra sinagoga. Vemos que el centurión sabe que ellos harán todo lo posible por defender su causa. Y piensa de que el hecho de que sea del mismo pueblo hará que el éxito sea probable, y por eso no fue el mismo. Y más adelante ahí lo expresa. De este modo, vemos que los beneficiarios del centurión le devuelven ese favor al facilitarle el acceso a alguien que tiene lo que el centurión necesita. Vemos que cuando los ancianos judíos se acercaron a Yeshua, están en efecto ¿qué? Pidiendo el favor, diciendo, Yeshua, ten gracia delante de nosotros, así como él tuvo gracia con nosotros y con nuestro pueblo. Ahora también ellos se convierten, mire, en mediadores, porque dan testimonio del carácter virtuoso de ese hombre que siendo gentil fue bueno y dadivoso con el pueblo. Yeshua se convertiría en el beneficiario del favor. Y que dice la historia que Yeshua, claro que sí, accede a la petición. Ya durante la historia que dice, el centurión hace algo sorprendente y extraño. Yeshua iba en camino a su casa, pero él envía a alguno de sus amigos, así dice, alguno de sus amigos. Aquí puede ser ya gente de su mismo estatus, con la que puede compartir beneficios, o gente de menor estatus, puede haber sido otro siervo. Pero están en unidad a él, porque él es su amo, él es su patrón. Interceptan a Yeshua y vemos cómo este benefactor local muestra una asombrosa humildad en su trato con este sanador judío. Muestra la confianza en decir, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, pero tú di la palabra y lo que tú digas, así se hará. El resultado final vemos que el centurión recibe de Yeshua el don, el favor, el regalo que necesitaba. Yeshua mostró gracia a ese centurión sanando a su siervo. Y es hermosa esta historia. ¿Por qué? Porque aquí vemos en todos lados, vemos el concepto de gracia bien marcado. Del centurión, de los ancianos, de Yeshua, de los amigos, todo mundo
interactuando en ese contexto cultural, pero mostrando la esencia espiritual de la gracia de Elohim. Y eso es precioso. Es un ejemplo nada más de lo que nos muestran los evangelios y las cartas de Pablo, el concepto de gracia. Mis amados, Yeshua es el mediador de la gracia de Adonai. Primera Timoteo 2:5 dice, pues hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, un hombre, Mashiach Yeshua. Siempre Pablo, cuando usa ese concepto de Jah, recuerde que Pablo siempre va en sus cartas como introducción o exhortación, va a traer a Elohim el Padre y a Yeshua Adón o Adonai nuestro. Y aquí lo está diciendo, no hay dos dioses, no hay tres dioses, aquí hay un solo Elohim y el mediador entre Elohim y los hombres, un hombre, Yeshua. Otras dicen Yeshua hombre. Pero entender el concepto de hombre, ¿por qué? Porque aquí Pablo está hablando de mediador. Posiblemente, al usar la expresión hombre, que digamos la equivalencia, antropomorfos, si no estoy mal, al hebreo es la palabra Adam. Entonces, aquí da a entender que Yeshua, como ese segundo Adán, que es el que trae mediación entre Elohim y los hombres, se puede entender de esa manera, pues porque está interesante la expresión que usa de hombre, pero eso es para otro tema, como el Ben Hadam, el hijo del hombre. Entonces, aquí repito, un solo Elohim, un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua Mashiach, Mashiach Yeshua. Dice en el verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos. Interesante, mire cómo él trajo rescate a aquellos y años después el mismo mensaje de la besora del evangelio, de habernos traído rescate. Dice, para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol. Pablo, que era el predicador de Yeshua, el mensaje de la gracia salvadora de Elohim, y apóstol, o sea, enviado a las naciones. Digo verdad y no miento, maestro de los gentiles, ¿en qué? En fe y verdad. Y usa los conceptos. Emuná, Emet, Gesed, Bemet. Pablo usa el mismo concepto de pacto, fidelidad, relación y obediencia, no solamente para los judíos, sino también para los que eran gentiles. Porque Pablo lo dice en Efesios, ustedes eran gentiles, pero eso ya es otro tema. Cuando entremos directamente con Pablo, vamos a ver más a detalle eso. En el primer siglo y en el mundo antiguo, la práctica de la gente de otorgar, recibir favores y obsequios venía acompañada de claras obligaciones. Los autores de Brit Hadashah usaron Haris, o sea, la palabra griega de gracia, como ejemplo de la misericordia de Adonai por medio de la expiación de Yeshua. Mire, gracia y expiación van de la mano. O sea, esa gracia conecta a todos. Expiación, redención, salvación, justificación, y gracia es ese medio. Lo cual también requiere las obligaciones de un pacto. Ser salvo por la gracia significa venir a Yeshua, ser bautizado en su nombre, unirse a la comunidad de Israel y vivir continuamente en obediencia con gratitud y alabanza por el don de Dios, por el don de Elohim. Yo creo que todos, hermanos y hermanas, estamos en ese proceso. Yo creo que todos ya estamos caminando en ello. Entender solamente que vengo a la Torah y obedezco y después otro día ya no quiero. No. Aquí hay obligaciones porque estás dentro de un pacto. Fuiste bautizado en el nombre de Yeshua. Estás guardando los espacios sagrados. Vienen las fiestas. Y no es nomás llegar a las fiestas, no, porque las fiestas son para personas de convenio. Es por eso muy importante que entendamos esto, para que cuando vengamos al Shabbat, y que es hermoso como el Shabbat, uno ahora lo entiende más, lo que hemos estudiado las últimas parashot. El Shabbat es la puerta de entrada, y el Shabbat es el mandamiento que más nos va a nosotros mostrar a las personas y también a cada uno de nosotros o más bien cómo está nuestra relación con Adonai. Si guardamos el Shabbat a medias, si de repente una semana sí, una semana no, después un mes sí, 2 meses no, eso
ese mandamiento. Y por eso ahora entendemos por qué es el mandamiento que el Eterno marca a partir del éxodo, de la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud. El Shabbat antes de dar la Torah, el Shabbat después de dar la Torah, y así Eterno recordando acerca del Shabbat. Porque el Shabbat es el que nos va a marcar a nosotros si realmente estamos dentro del pacto con Adonai. Yeshua, mis amados, es la provisión para la reconciliación. Yo creo que estamos enejados con las enseñanzas y con lo que se ha predicado, ¿verdad? De la reconciliación, de ese evangelio, de ese mensaje, de ese ministerio. Entonces Yeshua nos trae reconciliación, por eso Él vino, muere y resucita para reconciliarnos con Elohim el Padre. Y por lo tanto, ese es el regalo de Elohim. En el Brit Hadashah se le asigna con más frecuencia el papel de mediador de los favores de Adonai. Yeshua es el agente de acceso a Elohim el Padre. ¿Y por qué? Porque es una parte de su funcionalidad. Porque vemos a Yeshua desde el principio, ha sido el mediador en el acto mismo de la creación, ya que Él es el Hijo, y algo que repito mucho como loro, que es el Hijo de acuerdo al pensamiento de Yohanan, el pensamiento de Pablo, el Dabar, la Memra, el Logos, el Verbo. Precisamente en Juan es como nos muestra esa palabra de Elohim encarnada, manifestada en Yeshua, que es ese agente mediador entre el cielo y la tierra, o entre Elohim y los hombres. Ya lo hemos leído, Juan 1:3, 10, Corintios 8:6, Colosenses 1:16, Hebreos 1, 2 y 3. Dejo un segundito y para que anote, tenga siempre presente. A mí me encanta que dentro de un tema, como el caso de la gracia, siempre va a salir alejado la unicidad del Eterno, porque está en todos lados. Y en el Brit Hadashah, Pablo nos lo deja muy claro, pero es muy importante entender los conceptos para después entender ya claramente el lenguaje de Pablo respecto a el Ejad entre Yeshua y Elohim el Padre. Para nosotros, mis amados, Yeshua es más que un agente divino. ¿Por qué? Porque es la revelación única del Padre. En Juan dicen, nadie ha visto Elohim. El único Elohim es el que lo ha revelado. Otras versiones dicen, él lo dijo unigénito, pero en las versiones más antiguas, que ya lo he explicado en otras clases al principio, dice que el único Elohim se da mismo a revelar, porque no hay dos dioses en Israel. Yeshua es el camino. Yeshua es el medio de redención, de salvación y también, mis amados, de juicio. Así que recuerde, el asunto de justificación, ya hemos aprendido, guardamos mandamientos por amor, por convenio, porque estamos en relación de pacto con el Eterno. Yeshua nos justifica y después viene el juicio, que tanto usted y yo nos mantuvimos fieles a sus mandamientos. ¿Cuáles eran los beneficios en esta relación tanto para el patrocinador como para el cliente, el amo y el esclavo? El acto de Charis, gracia, bondad, se llevaba a cabo con el entendimiento de que este obsequio jamás podría ser pagado en el sentido de simplemente pagar el préstamo. Claro que no. Yeshua, que nos da vida eterna, ¿cómo usted, mi amado hermano, hermana, puede pagar eso? No lo puede pagar nadie en esta vida, de ninguna forma lo puede hacer. Pero ese es el mayor regalo que el Eterno da. Esa es nuestra dádiva, esa es nuestra esperanza. Para eso estamos usted y yo en este tiempo final. No podemos pagar, y sobre todo el precio que Mashiach tuvo que pagar para darnos ese regalo de la vida eterna. La expectativa del patrocinador, del amo, del dueño, era que el cliente, nosotros, sus siervos, mantendríamos un gran nivel de lealtad y gratitud hacia él. Yo creo que hasta hoy en día este concepto de gracia, si alguien es bueno con nosotros, si alguien es dadivoso con nosotros, si alguien nos ha ayudado, yo creo que al menos debemos ser agradecidos, ¿no? Al menos debemos
Cuando ver a esa persona, bueno, muchas gracias, me acuerdo del favor que me hiciste, no que me ayudaste y me voy, y me olvidé de ti, porque eso siempre casi sucede lo mismo. O más bien sucede con mayor frecuencia eso. Con el caso del Eterno debe ser así, ya que una vez Él nos salva, nos trae ese regalo de salvación, debemos mostrar reciprocidad, y eso es a través de la obediencia. Si humanamente lo hacemos, ¿cuánto más hacia el Eterno? Por eso ese aspecto de la relación está encarnado por la palabra griega pistis, que es nuestra palabra traducida como fe y fidelidad. Entonces aquí tenemos la gracia y la fe, igual van de la mano. Vamos a hablar de eso en este momento. Entonces, una palabra, un concepto, mis amados, hebreo, que lo traducen a un otro idioma, en este caso griego, siempre va a conectar al pacto que el Eterno hizo con Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus de Israel. Repito, este aspecto de la relación está encarnado por la palabra griega pistis, que es la misma palabra traducida como fe y fidelidad. Hebreos 11:6, un texto muy conocido, dice, porque sin fe, sin fistis, fidelidad u obediencia, porque entendemos, y le voy a hacer de tarea, busquen la palabra fistis, que en español es fe, y busquen su raíz hebrea, y le va a dar la palabra emuna, ¿ok? Para que lo comprobemos, que no estoy inventando todo hebraizar, no, todo es bien claro en la escritura, cuando escudriñamos. Si no hay obediencia, no podemos agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea. Mira, es otra palabra, expresión de pistis, fisteo, que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Recordemos que todo el capítulo de 11 habla de los héroes de la fe. Hay un título que le han puesto así ese capítulo. Y habla de todos. Noé, Enoch, Abraham. ¿Todos qué hicieron? Se sentaron a esperar y creyeron por fe. No, todos tuvieron que actuar. Lo que el Eterno les pidiera, tenían que hacerlo. Aún sin entenderlo, aún sin que no se manifestara al día siguiente. El caso de Abraham, tantos años pasaron para él recibir las bendiciones de la promesa que el Eterno le dio. Todos los ejemplos que se dan en el capítulo 11 de Hebreos, todos tuvieron que hacer algo. El Eterno les dice, háganlo. Ellos lo hicieron, creyeron, obedecieron, y en su tiempo, cuando el Padre lo dispuso, se le fue dado esa promesa, esa salvación, esa respuesta. Hebreos 4:2 dice, porque así como a ellos, aquí hablando del contexto de nuestros padres allá en el desierto, también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia. Miren, el Evangelio, la Besorá, lo estamos estudiando. Cada parashot que estudiamos cada semana, cada parashá y todas las parashot, ahí vamos aprendiendo del Evangelio, cómo Yeshua se revela en ese Evangelio que está desde Génesis y que culmina en Apocalipsis. Tanto a ellos como a nosotros se les ha anunciado la buena noticia, pero no les benefició la palabra de la predicación. ¿Cómo les predicaban a ellos? Por no ir acompañada de la fe, o sea, se les daba mandamientos, pero que no había obediencia. Y otra vez, conecte este hermoso tema del día de hoy con la Parashá Yitro, la Parashá Mishpatim, y usted va a entender más de que el Padre quiere obediencia. La predicación fue dada a través de Moshe, le daba los mandamientos. Obedezcan, Israel. Aquí están las promesas del Eterno. Ustedes son el especial tesoro. El Eterno les ama. El Eterno los sacó de la esclavitud. Ahora ustedes no son ya libres y hagan lo que quieran. No, aquí está el regalo que el Padre les ha dado, su bendita Torah. Dice que no hubo fe, en este caso obediencia, en los que oyeron. La fe viene por el oír, el escuchar, como lo dice aquí, la palabra de Elohim. Pero estamos nosotros aquí estudiando, aprendiendo, escuchando. Tal vez no está viendo la enseñanza, pero está escuchando ahí en su vehículo, ahí en el trabajo, ya sea en este momento o en el tiempo que lo vea a futuro esta enseñanza. Usted está escuchando palabra del Eterno y esta va a traer fe a su vida. Va a activar esa obediencia que el Padre desea
y nosotros vamos a cumplir sus preceptos. Mis amados, la gracia del Eterno, cada vez que fallemos, sea por ignorancia, sea por debilidad, nos va a traer de nuevo al Mesías. La gracia nos va a llevar a la salvación de Yeshua. Aún si tropiezas, aún si caes, el Eterno quiere teshuvah, quiere arrepentimiento. Él nos va a restaurar. Él va a que nuestra relación sea una relación realmente de amor a Él. Es el Eterno lo que pide, reciprocidad. Y esa se da cuando ejercemos la fidelidad, la confianza y la obediencia a nuestro patrocinador divino. Y ya no estaremos más bajo la penalidad de la ley del pecado, sino bajo la gracia de Elohim, cuando obedecemos, porque somos esclavos de aquel que nos salvó. Mis amados, la Torá de Adonai, que no ha sido abolida en lo más mínimo, las mismas palabras de Yeshua en Mateo: yo no he venido a abrogar o a abolir o a desechar la ley. No crean eso. Y como he estudiado en la porción pasada para Shah Yitro, se resume en ese código moral de los 10 mandamientos, los Sereja de Barim, las 10 enunciados, las 10 palabras que fueron dadas directamente por la boca de Adonai, su palabra Yeshua. Es hermoso, que no solamente es para Israel, es algo que es universal. Es algo que si usted va a los profetas, va a Jeremías, va a Oseas, cuando el Eterno exhorta al pueblo, a su pueblo, se ve cómo quiebran cada uno de estos 10 preceptos. Hasta el día de hoy usted lo puede ver en su ciudad, en su comunidad, en su país. El mundo cada vez transgrede estas 10 palabras dadas por la boca de Adonai. Y este código moral es el que más necesitamos el día de hoy por todo el pecado, la decadencia espiritual y maldad que se está dando día tras día en el mundo. Pues más que nunca, yo creo que siempre alineados con la parashá, como el Padre nos habla, de decir: hijo mío, esfuérzate. Empieza con esos 10 preceptos para que cuando recibas los demás mishpatim de parte de Adonai, los que vamos a estudiar esta porción esta semana, tú puedas ejercerlos hacia tu prójimo. Esos mandamientos están vigentes, de estos penden toda la Torá y los profetas, como dijo Yeshua. Mantienen la autoridad, como Pablo dice que la Torá es santa, justa y buena. El mandamiento viene de la Torá. Y como Yeshua mismo lo afirmó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Por lo tanto, mis amados, la Torá de Adonai señala la manera en la que debemos actuar con fe y fidelidad en esta relación que fue iniciada por nuestro patrocinador, quien nos amó primero. Pablo nos dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por medio de Yeshua, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Porque esa es la obra de Mashiach, el dar su vida para que nosotros recibamos vida eterna. Mis amados, el justo por la fe vivirá, como dice Habacuc. El justo por la fe vivirá. Yeshua es la provisión para la reconciliación. Él es el regalo, Él es el mediador. Vuelvo a repetir esta frase que es muy hermosa. Yeshua, el mediador de la gracia de Elohim. Y conectando con esa porción que les digo, quedó esta clase a lo que estudiamos en Yitro, estudiamos en Mishpatim esta semana. Y yo creo que esa es la pregunta, no sé si fue la semana pasada, no fue si durante la clase o ya después de que terminamos la transmisión en vivo. El Eterno saca a Israel de pura gracia, por pura gracia de Egipto, por el Gesed Bemet, pacto recíproco que tenía con Abraham, Isaac y Jacob.
Él no los sacó de Egipto porque ellos eran obedientes a la Torá. Él los sacó por su gracia. Era este meme chistoso, es curioso porque si decimos que la ley de esclavitud, como lo hemos dicho una y otra vez y lo decíamos y se predicaba o se sigue predicando, imagínense esta escena. Moshe sube al Sinaí y dice Moisés, Señor, gracias por librarnos de la esclavitud. Y que dice el Eterno, tengo para ustedes más esclavitud. Tengan estos 10 palabras para empezar y después le voy a dar los otros mandamientos, hasta que tengan 613 mandamientos para que sean un pueblo esclavo. No tiene sentido. Ahora, cuando entendemos la definición de ser siervos de Mashiach, ahí sí estamos bajo el yugo del Mashiach, no bajo el yugo de la letra nada más, y que eso nos hace volvernos legalistas y religiosos, sino recibir esa Torah de libertad. Ahí sí tenemos nosotros que ser siervos de aquel que nos mostró su gracia por habernos librado de la esclavitud, por habernos sacado de la casa de esclavitud. Ahora somos casa de Israel, Baruch Hashem. Pero un tiempo, nuestros padres y nosotros estuvimos en la casa de Egipto, en la casa de esclavitud. Por eso el Eterno le dice, ahora eso es una familia libre, una familia que van a escuchar cada una de mis instrucciones y van a ponerlas por obra. Compartía esta sábado la porción de Yitro, y creo que algo que había compartido el año pasado, y que gráficamente nos enseña lo que el Padre ha hecho con nosotros a través de Yeshua. Fuimos, y digo la expresión fuimos, y creo que sí, todos fuimos esclavos del pecado. Pero bueno, de repente a algunos nos gustaba volver a Egipto, decir que Egipto estaba mejor. Bueno, entonces vivimos en la esclavitud, mis amados. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué decimos que fuimos? Que así lo creemos con fe. En nuestro corazón la fidelidad. Porque si usted cree en Yeshua, si usted ya confesó su nombre, usted ha estado ya celebrando Pesaj, que conectamos con Pesaj, la redención, entender que ya no estamos más en Egipto, entender que cuando Israel cruzó el mar de los juncos, ese Tevilá a toda la nación, recibieron la salvación de Adonai, ese Yeshua. Y ahora Israel, en camino hacia el monte Sinaí, el Eterno le va a dar sus mandamientos para entrar en una relación con ellos. El Eterno les dice, ustedes fueron esclavos, ahora yo les doy la Torah de libertad, yo soy su único Elohim, ya no más los dioses falsos, ya no vas a la idolatría. Y después de estos mandamientos con la relación con su hermano, el que tiene al lado. Moshe, después de sus días, extrae esas tablas de la Torá para santificar al pueblo, para que el pueblo entrara en este pacto y pertenecer a la familia de Israel. Ese es nuestro proceso. Y creo que todos estamos de este lado. Y repito, si seguimos todavía con alguna esclavitud, mis amados, entonces de nada ha servido para nosotros. Y ahí con las advertencias de Pablo de cuando tomamos el Pesaj indignamente, porque Yeshua renovó el pacto con su sangre. Y no podemos tomar las cosas a la ligera como moda o porque por emoción. No, esto es por convicción. Una frase que yo uso también mucho. El camino de la Torá es por convicción, no por emoción. Así que en este proceso de esclavitud, de redención, salvación, relación y santificación por los mandamientos, es donde cada uno de nosotros estamos caminando el día de hoy. Lo voy a ampliar un poquitito más. Esclavitud, salvación, libertad. Y nos muestra ese ciclo en el que veníamos y que tristemente todavía a muchos les gusta como repetir esto, y eso no debe ser.
Una vez que somos nueva creación, no podemos volver a la esclavitud, a Egipto y al pasado y a la vieja naturaleza, que es muerte. Recordemos que Egipto, en la historia de nuestro pueblo, en lo que estamos estudiando, representa el temor, representa el yugo, el exilio, la esclavitud, el reino de las tinieblas, oscuridad. Que ahora, si usted cree en Yeshua, la salvación de Adonai, ha hecho el tevilá en su nombre, confesando su nombre, ahora usted es nueva creación, tiene nueva vida, tiene libertad. Vamos rumbo hacia la tierra prometida. Esa es la esperanza. Vida eterna, tierra prometida, porque es la restauración del reino de Israel. Ahora tenemos emuná, fidelidad, fe. Tenemos libertad. No para hacer lo que usted quiera y hacer de la gracia libertinaje, no. Libertad de la esclavitud. Ahora hemos sido adoptados. Por eso nos llaman hijos de Elohim, porque hijo de Elohim es aquel que obedece. Ahora estamos en el reino de Adonai. Ahora estamos en el reino de la luz. Y ahora nosotros, en esta preciosa gráfica, queda más claro el concepto de la salvación que se dio por gracia a un pueblo esclavo, y que ahora esa gracia que viene a través de la salvación de Adonai, que Yeshua, nos lleva hacia la libertad. Y el que es libre obedece a aquel que le rescató. Habacuc 2:4: el justo por la fe vivirá. El justo por la emuná vivirá. El justo por la obediencia vivirá. El apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Elohim. ¿Para qué? Para salvación. El evangelio nos muestra la salvación eterna. Ahora usted entiende por qué antes decía: ay, no me avergüenzo del evangelio, de ser pentecostal, de ser bautista, de ser esto, de ser lo otro, y nos ponemos títulos denominacionales. Ahora usted entiende que el evangelio completo es salvación para los judíos, para los griegos, para los gentiles. Y usted y yo no nos avergonzamos ya de guardar mandamientos, es decir, que guardamos Shabbat, fiestas, comemos kosher, porque lo que estamos guardando es nuestra salvación. Ahora usted va a decir: yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me avergüenzo de ser casa de Israel, yo no me avergüenzo de estar en este caminar de la raíz hebrea. No es denominación, es una forma de entender la escritura. Porque a veces piensan que somos otra denominación. Bueno, es otra cosa aparte ya de explicar después. No, nosotros seguimos la Torah, nosotros no seguimos una religión, nosotros buscamos una relación con Adonai a través de su Torah. La Torah revela esa forma de relacionarnos con Él. Todo es para salvación, porque en Él es revelada una justicia Elohim, así es, y en Yeshua se revela esa justicia, de fe a fe. Es hermoso, de fe a fe. Como si hiciera de emet, emet, o de amán, amán, porque está firme, cimentada. Como está escrito, conecta con Habacuc: el justo vivirá por fe. En Hebreos 10:37, porque de aquí a un momento, tan solo un momento, el que viene vendrá y no tardará. ¿Y cuánto decimos amén y amén? Porque el justo vivirá por fe. Y si retrocede, mi alma no se agradará en él. Wow. El justo tendrá salvación por la obediencia, pero si retrocede, aquí mismo Jeremías decía al pueblo: ustedes en vez de ir para adelante van para atrás. Mi alma no se agradará de él. Si le damos la espalda al Eterno y nos alejamos del cuidado. Pero nosotros, mis amados, usted y yo, todos los que estamos escuchando este mensaje el día de hoy, no somos de los que retrocedemos. Porque que retrocede, ¿qué?
recibirá destrucción. Nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma, de la vida, y así alcanzar la vida eterna. Yo sé que el Padre es bueno, yo sé que hasta yo cuando estudiaba esta semana y llegaba a la clase del día de hoy, lo que estudiamos el sábado, dije, wow, Padre, ¿cómo encajas todo? Nos hablas tan claramente a través de tu Torah, a través de la Parashá, a través de las clases semanales. Es decir, ahora más que nunca tenemos que entender, por así decirlo, esta ruta de salvación. Hermanos, si no entendemos esto, si no lo hemos percibido, si no hemos tenido todo el discernimiento espiritual, como dice en la misma escritura, pidamos sabiduría, pidamos revelación de parte de Elohim, porque hay un tiempo que estamos viviendo, y usted lo puede sentir, de que hoy más que nunca tenemos que estar del otro lado. Tenemos que estar inclusive más avanzados de haber recibido la Torah. Y andar en el desierto en obediencia, confiando en el Eterno, confiando que Él nos va a introducir a esta tierra prometida. Pero Él quiere munar, quiere bitajón, fe y confianza. Y el pueblo es libre, todavía no ha entrado a la tierra. Como veíamos esta semana, cuando el Eterno decía la semana antepasada, ¿hasta cuándo Israel se van a resistir en obedecer mi mandamiento? Les estoy dando el Shabbat y ustedes no entienden. Así hasta el día de hoy, ¿hasta cuándo nos vamos a resistir? Ahí vemos claramente que el pueblo todavía no recibía la Torah, apenas la recibió la semana pasada cuando estudiamos Yitro en el estudio. Y el Eterno solamente le decía con amor, ¿hasta cuándo van a escuchar? ¿Hasta cuándo? Escuchaba sus quejas, escuchaba sus murmuraciones y que ya querían volver a Egipto. Pero el Eterno todavía no era severo con ellos, todavía no los castigaba. ¿Cuándo empiezan los castigos? ¿Cuándo empiezan la disciplina del Padre? Cuando usted recibe la Torah. Y cuando Israel recibe la Torah, ya sabemos lo que sigue más adelante con el becerro de oro y todo lo que prosigue. Ahí es cuando el Eterno empieza a dar juicio severo y muerte a aquellos rebeldes, a aquellos que iban en contra de su palabra. ¿Por qué? Porque ya estaban en el pacto, ya estaban en la relación, en convenio. Y si lo quebraban, venían las consecuencias. No sé si está entendiendo. Por eso cuando nosotros, una vez que aceptamos al Mesías, aceptamos la Torah, aceptamos el Shabbat, que es la puerta de entrada, y las demás fiestas y mandamientos, si usted los quiebra, mi hermano, luego no digamos por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, porque usted está rompiendo el precepto, el mandamiento, el estatuto, la ordenanza. Y dice, wow, Padre, ¿cómo tuviste paciencia con nuestros antepasados? ¿Cómo hasta el día de hoy a cada uno de nosotros nos tienes paciencia? Porque nos amas. Y ahora sí podemos decir gracias, Padre, por esta gracia tan hermosa que nos has dado. Que sí, vamos a tropezar, vamos a fallar, pero siempre va a estar ahí, como dice el libro de Hebreos. Acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Es hermoso, porque está Yeshua como propiciatorio de ser hijo mío. Entiendo, eres humano, fallas, te desvías, imágenes de tiempo, creo que más que nunca es el tiempo más difícil que estamos viviendo nosotros como humanidad. Pero cuando tú entiendes que ya eres libre y eres una nueva criatura, y decir, no vuelvo atrás, allá quedó Egipto, allá quedaron los faraones, allá quedaron los capataces, y yo prosigo adelante. Hoy tengo la Torah, Moshe que representa la Torah, pero Yeshua va por delante, el mensajero, la columna de fuego, esa voz en el Sinaí. Ahora entendemos este precioso regalo de la salvación.
Y recordemos que muchos entendieron el mensaje. Somos salvos por la fe en Yeshua. Amén. Pero el justo vivirá por su obediencia. Así que, mis amados, vamos hasta el día de hoy aquí esta enseñanza. No quise extender mucho y cerramos ya con el concepto de la gracia, la salvación, la fe. Podemos ampliar más. Es un tema muy precioso, pero no quiero como que saturarlo, porque a veces quedamos como wow, pero yo creo que lo principal, lo esencial, lo que la escritura dice ahora va a tener más información, más contexto. Cuando lea las cartas de Pablo, lea los evangelios y vea la palabra gracia, usted va a poder identificarla en qué contexto se está dando. Amén. Así que esperamos que estas clases hayan sido de bendición y seguiremos hasta que el Padre lo permita. No sé cuántos meses llevamos y todavía nos faltan 8 temas más. Digo, wow, bueno, es el Padre dirigiendo. Así que vamos a tratar de sintetizarlos más compactos para no extendernos mucho, porque no aquí como estar un año hablando de Hayesod y bueno, pero yo sé que aprendemos, yo sé que la escritura, están las citas bíblicas, siempre recuerde el que se mantenga ahí fiel, constante en el grupo, en las enseñanzas, ingresa, terminando a partir de esto, yo les voy a compartir este material, lo tenga ahí las informaciones, las escrituras, los conceptos. Yo sé que hay gente que anota, hay gente que, hermanos que vuelven a ver y anotan Baruch Hashem, pero se lo vamos a facilitar para que nosotros podamos también ser facilitadores, como dice la palabra, de lo que hemos recibido de gracia también lo damos. Amén. Así que oremos y que sea el Padre ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, y que como cerré la enseñanza del día de hoy en sintonía con el estudio de Parashá, creo que hoy tiene más no sentido, sino que más fundamento. Ahora sí, wow, ahora entiendo lo que la Parashá dice, lo que el material de MC dice, lo que he estudiado, lo que vamos a aprender el sábado y con la enseñanza de la semana. Amén. Así que oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que haces. Solamente decir toda Rabadón, Yeshua Mashiach. Realmente no merecemos ese regalo tan grande que nos has dado. Pero pedimos que mantengamos fieles, Padre. Tú vas a probar nuestra fe, nuestra emuná. Y si no hemos entendido, va a ser de una manera que nos va a gustar. Vengo aquí delante de ti, Padre, por tu palabra, porque nos ministra, nos exhorta. Activa nuestra fe, Señor. Activa nuestra emuná. Despierta a tu pueblo. Si no lo hacemos ahora, el mensaje de los profetas es claro. Viene juicio a tu pueblo. Viene juicio al mundo. Dejemos de buscar, Padre, nuestros propios intereses, de buscar nuestros propios deseos. Busquemos solamente hacer tu voluntad. De nada sirve el conocimiento, la sabiduría, los libros, si no aplicamos lo más importante que dice tu palabra: justicia, misericordia, fe. Las mismas palabras que dice Yeshua, las mismas palabras que dice el profeta Miqueas, Padre. Que tu pueblo Israel, Padre, despierte. Que tu pueblo Israel obedezca, Padre, que estudiando estas parashot de Yitro, de Mishpatim, de Tehomá, podamos nosotros cada día entender tu corazón, de que nos da los preceptos para acercarnos a ti. Nos das todo este medio, Señor, sombras proféticas del sistema, del templo, del Mishkan, los sacrificios, el sacerdocio, para darnos el mensaje de la obra que va a hacer Yeshua como nuestro Kohen Gadol, como nuestro mediador. Gracias, Padre, porque, reitero, no merecemos este hermoso regalo, no merecemos, Padre, nada, pero por gracia hemos sido salvados por medio de la obediencia. No es por nuestros méritos, no es también guardemos los mandamientos, sino es por un regalo que tú nos das. Tú no pides perfección, Padre, en hacer las cosas de manera alágicamente hablando. Tú quieres un corazón que obedezca por amor, obedezca porque nos ha salvado. Te exaltamos
y glorificamos tu precioso nombre y te decimos muchas gracias, Adonai, a través de tu palabra, a venir tú mismo a rescatarnos, a humillarte hasta lo sumo, y ahora ser exaltado, coronado, y decimos, tú eres santo, Señor, tú eres Kadosh, Kadosh, Kadosh. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos y santificamos tu precioso nombre en nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, Baruch Hashem, familia. Dios les bendiga. Bendiciones para todos los amados que se conectaron aquí por Zoom, por Facebook, YouTube. Dios les bendiga poderosamente. Hoy terminé temprano, Baruch Hashem, y empecé tarde. Bueno, vamos a abrir los micrófonos un momentito. Si tiene una preguntita, espero unos 15 minutitos, no me quiero tardar. Yo sé que muchos madrugan, así que gracias a los hermanos que madrugan 4 de la mañana, pero están aquí todavía 9 de la noche conectados. Así que el Padre les fortalezca, les llene de otro día de su shalom, de su sabiduría, para que nuestra emuná se siga fortaleciendo. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere comentar algo. Bendiciones, mis amados. Del tema, claro, no salgan ahorita así desde Adán y Eva, algo del tema. Yomael Mosquera, adelante, hermano. No, pastor, bendiciones, ¿cómo está usted? No, agradecido, pastor, por todas las bendiciones que a través de esta enseñanza que usted da cada día, cada martes, uno aprendiendo más acerca de lo que es la bendición de la gracia y teniendo en cuenta que esto nos abre a nosotros esa mentalidad de conocer más de los mandamientos del Eterno. Entonces, muchas bendiciones, pastor, y que el Eterno siga dándole mucha seguridad a lo alto. Muchas gracias, mi amado, gracias. Y el Eterno nos siga usando a cada uno de nosotros para que podamos hacer nuestro llamado y cumplirlo. Es llevar el mensaje de la buena nueva. Amén. Ahora van a decir que lo de las raíces hebreas hablan de la gracia, así es, porque ese es el mensaje. Pero no tenemos el contexto bíblico, hebraico, que no te contradice de ninguna manera. Y podemos hablar más, ver más versículos, y que la revelación la trae el Ruach, y es hermoso, es hermoso. Así que Nosotros estamos recibiendo lo que de gracia nos está. amén, mi amado, Eterno te bendiga, a ti y a tu familia, y bueno, fuerte abrazo. Amén, amén. Amén, amén. Entonces, ¿alguien más quiere compartir algo, mis amados? A ver quién está ahí con la Biblia. Hay alguien que está con la Biblia dándole duro. Hermana Ángeles, adelante. Laila, Salón pastor. Y me dice el mexicano, me clamo, amado pastor, porque tengo de visita a mi hermana y ella está entendiendo, y luego dice mi hermana, ay, no, dice, es que está tan claro. Dice, todo mi hermano no está en ningún lado, ella está escuchando de Yeshua, ella no ha estado en la católica, no ha estado en cristiano, entonces ahorita ya está, dice, ay, es que es tan claro, uno tiene que obedecer, y empieza a mencionar todo, y todo lo que estaba en este momento, mi amado pastor Isaías, es lo que nosotros estamos hablando en esta visita todos los días. Estamos escuchando a mi amada Liliana Hunters, y le estoy poniendo todo, y le digo yo, mira, hermana, el por qué no debemos de comer, y por qué somos salvos, y la Torah viviente es Yeshua, Cristo, como le llaman, y ahorita esta enseñanza es que ella estaba así como, wow, sí, como decía mi hermano, ahora entiendo en el texto, ahora entiendo, y así estamos nosotras, por eso estábamos aquí, que parecía que estábamos distraídas, pero estábamos en el tema. Y quiero bendecirte, amado pastor, como siempre, te bendecimos todos, que Yahweh te bendiga y te guarde, y siga Él a través de ti,
dándonos estas maravillosas enseñanzas que para nosotros es satisfactorio todo. Y pues bendecimos al Eterno por tu vida. Le damos gracias al Padre porque nos enseñas y sabemos que eres un siervo que siempre está en la brecha. Shalom, amado pastor. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gracias, amada. Un fuerte abrazo. Gracias por tus palabras. Que el Padre nos siga dando de su gracia, su favor, sabiduría y que podamos seguir compartiendo su preciosa Torah día tras día. Fuerte abrazo, amada. Gracias. Hay una pregunta aquí en Facebook que es interesante. La voy a responder. Dice así. Shalom, amado. Hermano Noah Domínguez. Shalom, amado pueblo. Una pregunta. Si tan solo Israel se salva de las 12 tribus, ¿por qué Ruth, siendo extranjera, halló gracia ante los ojos de Adonai y está en la lista de los patriarcas? ¿Será que Elohim se agrada con los que hace justicia? Aunque no seamos pueblo de Israel. Se movió. Aunque no seamos pueblo de Israel. Bendiciones. Bueno, hermana, creo que tú te le respondiste la pregunta. Recordemos que en el contexto de Pablo, cuando dice todo Israel será salvo y el remanente de Israel, habla a todos los que han sido injertados de Israel, ya sea el nativo y el que es por Yeshua. Entonces el que guarda Torah y se esfuerza en agradar al Padre es Israel. Eso incluye a los gentiles. Recordemos que todos los gentiles, todos los hermanos que están viendo esta enseñanza, si usted cree en Yeshua, ha sido bautizado en el nombre de Yeshua y entiende que guarda mandamientos, usted ya no es gentil. Por eso usted ve la genealogía de Mashiach, mete a Ruth, mete a Rahab, mete a Bathsheba, las que, o sea, de gentiles y personas que realmente, entre comillas, no dieron buen testimonio, de decir que cualquier persona que acepta al Dios de Israel, que entra al convenio, viene a ser parte de la familia de Israel. Entonces ya nosotros entendemos, somos casa de Israel porque estamos dentro del pacto. El que está fuera del pacto es gentil, pero si usted cree en Yeshua, entiende que hay que guardar el Shabbat, las fiestas y mandamientos, que no son para salvación, sino por amor, expresar el amor al Eterno, entonces usted ya es Israel. Entonces todos los que creemos en el Mesías y obedecemos su palabra, somos injertados al olivo natural que es Israel. Amén. Excelente pregunta, mi hermana. Esperemos que haya sido claro. Cuando lleguemos a Pablo, le vamos a dar un poquito más del concepto de Efesios y de ser injertados. Amén. Muy bien. No sé, además tengo una preguntita. Eso lo leí aquí por Facebook. Igual gracias por su sintonía. Gracias por darle like, share. Amén. Mashiach Dabar de Adonai. Sí, es mi hermana muy claro. Eso también cuando entremos en Yeshua y un poquito de Lehat, que me encanta ese tema. Ahí vamos a dar un poquito más de eso. Y desde la perspectiva bíblica y lo que ellos estudiaban y enseñaban en la sinagoga del primer siglo. No es lo que en los últimos 100 años se ha querido reinterpretar, ni los primeros 4 siglos. Lo que en el primer siglo los rabinos, el pueblo, entendía cómo el Eterno se manifestaba a su pueblo. Amén. Muy bien, mis amados, gracias. Creo que en Zoom todo bien, Baruch Hashem, y YouTube también todo muy bien, Baruch Hashem. Gracias, amados, por sus comentarios. Bueno, familia, si no hay más preguntitas, nos despedimos. Vemos que estas enseñanzas no quiero hacerlas muy largas, cortitas, máximo 1 hora, para que quede muy comprimida la información, pero que sea sustanciosa, que se pueda entender. Y recuerde, queda la enseñanza ahí grabada en las redes y más adelante la vamos a compartir en el grupo de Hayesot. Qué bueno que me acordé. Déjenme buscar el link de Hayesot. El grupo de Hayesot solamente es para compartir el material o cuando hagamos tarea. De hecho, hoy sí les voy a poner tarea. Me esperé la semana pasada porque quería hablar de la gracia y la fe. Entonces vamos a dejar una tarea ahí. En un momento la subo. De lo que usted ha entendido del concepto gracia y fe. Entonces ahí se los voy a poner en el chat de Hayesot para que usted descargue el PDF. Entonces, un minutito mientras yo busco el link. Estamos en vivo, esperen un momento. De Hayesot. Compartirles. Es que aquí no me aparece el link. Un segundito. Perdón, es que acá no me aparece. Déjenme usar mi teléfono. Bueno, aprovechemos para darle un like y un share, mis amados. Gracias. Se lo voy a compartir al grupo ahí. De Hayesot, de Telegram. Y bajo hecho tenemos un grupo de hermanos y ahí estamos compartiendo los cuestionarios en PDF y estamos también compartiendo algún material de apoyo y voy a seguir subiendo más, sobre todo a la hora de buscar las palabras. Hemos puesto los diccionarios, pero recuerda también en el mismo chat puede usted preguntar si tiene alguna inquietud, alguna duda respecto a la clase.
también ahí le podemos responder con mucho gusto. Muy bien, ya lo tengo y ahorita se los voy a compartir en YouTube y en Facebook. Amén. Muchas gracias, mis amados. Un segundito. Ups, no. No me copió. Oh, ya. Bueno, aprovechando, algún hermano que tenga una pregunta aquí de los hermanos de Zoom. Una preguntita. Listo. Se los voy a poner ya en YouTube y en Facebook. Y en Facebook. Okay. Listo, ahí lo acabo de enviar por YouTube. Y de igual manera lo voy a compartir en Facebook. Bueno, mis amados, gracias hermanos y hermanas. El Señor les bendiga, que tengan buena noche. Y bueno, seguimos conectados. Recordemos, estamos estudiando Parashá Mishpatim, conectado con la Parashá Yitro. Y bueno, muy contentos con el Padre por su bendita Torah. Que esa Torah que nos alienta, que vivifica nuestro espíritu y que día tras día nos permite conocer a nuestro Creador. Amén. Una manita alzada, hermana Lucy. Lucy, a ver, cuéntanos. Shalom, shalom. Qué pena, hermano, no lo había visto. ¿No abre el micrófono? Ok. Listo, mi hermana. A ver, ahí estamos. Bueno, lo que yo tengo aquí en mis anotaciones, pastor. Buenas noches. Sobre hermana. Del hermano que estaba preguntando ahora, nos dicen en Salmo 24:1, él nos dice que, espera un momentito, dice que de Yahvé es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí encuentro yo que plenitud es traducido como melo. Entonces, Melo Hagoyim es como todas las naciones, la plenitud de todas las naciones, que vienen a ser los gentiles. Entonces, como él dice que él es el dueño, ahí entran los gentiles, ahí entra Ruth. Entonces, todo el que es, como él dice, plenitud de gentiles, Melo Hagoyim, es de él. Entonces entran al pueblo de Israel al ir en obediencia. Esa es la clave, a través de la promesa a Abraham, que en él se le metía todas las naciones en la tierra, los goim, las naciones. Sí, a través de la fe de Abraham, injertados, como dice Gálatas, por el Mesías Yeshua. Correcto. Ese era mi aporte, pastor, nomás. Gracias, hermana. Excelente. Buenas noches, hermana, que descanses. Muy amados, Laila Top, el Eterno les bendiga. Pastor, disculpe, Claudia Espejo duró mucho con su manita levantada. Ay, hermanita Claudia, yo he visto una manita. A ver, no vamos a ir, hermana Claudia, a ver, cuéntenos, qué pena. Ella me la bajó la mano, hermana, y ya no la ubiqué. Pero sí, yo miré que estaba con la manita alzada junto con la hermana Ángeles. Perdón, amada, disculpa. Adelante. Tranquila, pastor. Gracias, hermana. No era sencillo. Hemos venido hablando. Tengo que buscarla. En Hechos, que es donde dice, ¿es Hechos? Sí. Que por la fe, digamos, todos nuestros antepasados se salvaron. Para mí era hoy nuevo. Hace 8 días también yo dije, espere que tengo que buscar este libro porque ahí dice. Porque yo anteriormente, o sea, yo no es que eso para mí sea algo nuevo, porque yo la palabra la he leído desde muy niña, pero porque no no se comprendía, y como lo dice, digamos, aquí en la Biblia mía es como tan simple, ¿sí? Como el escrito,
es así como tan simple, como tan plano que uno no ve y pues no logra entender la profundidad realmente de lo que, por ejemplo, hoy el pastor explicó de, digamos, de Abraham. Me parece, o sea, como que lo entendí cuando dijiste que Abraham por la fe, y esa fe es actuar, o sea, va en obediencia, o sea, la obediencia es actuar, no quedarme estático, que escuché y me quedo ahí porque fue, pero no actúo. Entonces, como que hoy fue nuevo en ese sentido, como que esta palabra la entendí a través de esa simple palabra que dijiste, actuar, ¿sí? La fe no es muerta, la fe, o sea, como que este concepto se me revela hoy claro en el hecho de que somos un pueblo que actúa, que va en gracia, pero porque actúa al amor de este Padre que te saca, que te lleva, que te introduce a una realidad muy diferente de la esclavitud, ¿sí? Te saca de esa esclavitud en ese momento, de todo lo que, de lo que vivimos y de las parachas que hemos escuchado, ese nuevo paso, pero que como en la imagen que pusiste ahí, como que ahora soy libre, pero Elohim me da unos mandamientos, unas leyes que efectivamente anteriormente la veíamos, o sea, como la ironía de decir, pues si yo era esclavo en Egipto, pues ahora viene y me da esto para ser más esclavo, o sea, ¿cuál es la conclusión? O sea, ¿cuál sería el camino a seguir? Y la clave está en obedecer. Simplemente obedece y eso te da la libertad, porque no es una obediencia ciega, sino es una obediencia de acción, de hechos. Entonces, como que me quedaba ese concepto mucho más claro y como no tan plano como lo leía anteriormente en la escritura, sino como con la explicación suya se me revela algo nuevo, palabras nuevas, simples, pero que dan el concepto específico de lo que realmente uno, como israelita, tiene que ser en la acción. Eso era como lo que quería decirle. Muchas gracias, pastor, de todos modos, por todas las enseñanzas. Gracias, amén, Maruache. Eso es, mi hermana. Se nos revela, con ya el contexto y buscar la definición correcta, se nos revela esos pasajes de que como que no entiendo, por el juego de palabras. Sobre todo el capítulo 11 de Hebreos. O sea, usted leemos todo y es la tarea, léalo en base a lo que hemos estudiado las últimas 3 semanas y usted va a entender cuando Pablo hace referencia a un ejemplo de un personaje bíblico, o al menos los primeros 2 versos del capítulo de Hebreos, que el famoso verso, fue la fe, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted va a entender ahora todo el mensaje, por lo que acabas de decir. Y empiezan los ejemplos, por la fe entendemos, inclusive la creación del universo, inclusive mete al Mesías Yeshua, el concepto de sabiduría, el concepto de palabra, de hecho la palabra rema ahí, o sea, es hermoso, ¿no? Como el mismo escritor de Hebreos, y quizás si fue Pablo, siempre hay mucho comentario ahí, pero revela esto en el lenguaje que es hacia los hebreos, hacia nosotros, que tenemos que entender el concepto de Torah, fe, emuná, gracia, verdad, todo eso. Y nos muestra los personajes bíblicos, Abel, Enoch, Noé, Abraham. Todos ellos hicieron algo. Todos ellos tuvieron que activar su fe para recibir la promesa o recibir, en ese caso, la salvación. En el caso de Noah. Me dice, no construye el arca. Sí, yo me espero a que Dios tú hazla por mí. Yo no necesito hacer nada. No, usted hágale, mijo. Con ustedes tiene que construirla. Y así él se salvó y su familia. Y así podemos ver. Todos los patriarcas, los personajes bíblicos, todos ellos anhelaban que se manifestara esa emuná. A veces nos desesperamos, y lo que yo decía, a veces, para ir cerrando, queremos que todo sea allá, o sea, estoy obedeciendo, Señor, ¿dónde están las bendiciones?
¿Dónde está el cambio de vida? ¿Dónde está el milagro? No, espere su proceso, como el Eterno trató con los patriarcas, el Eterno trató con cada uno de ellos, así nos toca a nosotros, porque cada uno va en la medida y en el proceso que vamos a ir día tras día en nuestro crecimiento espiritual, pero no desesperemos porque el Eterno es fiel cuando nosotros somos fieles. Ahí está la reciprocidad que Él, como nuestro patrón, amo, dueño, Señor, nos da a sus hijos, sus siervos. Ahora, como decían en Ejad, no, ahora somos esclavos de Mashiach, ahora somos esclavos de Elohim, porque obedecemos a Él, porque Él nos dio su gracia, Él nos libró del pecado y la esclavitud. Ahora, ¿qué hace el siervo? Obedece. El siervo no va a la casa de amo y se sienta ahí, ok, ahora no hago nada. No, tienes que obedecer la voz de tu Señor, si no, ¿para qué te rescató? Así que en eso estamos nosotros, amén. Gracias, hermana, el Eterno te bendiga, un fuerte abrazo. Mis amados, el Eterno le bendiga, shalom, shalom. Entonces nos despedimos, que tengan una excelente noche y nos contamos el día de mañana con el Pastor Diego en Torah, tiempo de restauración. Bendecida noche para todos, Laila Top, hermanos también de YouTube y de Facebook. Laila Top. Laila Top, Preciosa enseñanza, pastor. Gracias. Gracias. Bendiciones, pastor. Estamos así como que brincando al lazo, contentos, felices. Shalom a todos. Amén. Shalom, bendiciones. Laila Top. Shalom, bendiciones. Pastor. Gracias. Gracias, shalom, shalom. Sabio Carcán. Por gracia damos gracias.